Es la primera vez que se hace un acto frente al monumento a Bolívar, que no sea un acto institucional promovido desde el consulado, creo, convocado por Canarias, canarios, venezolanas, venezolanos, peruanos, bolivianos, cubanos, etcétera, bolivarianos, al fin y al cabo. En este 229 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, conocido por nosotras y todos nosotros como el padre de la patria. Permítanme la deferencia, quería agradecer especialmente el saludo que hace el argelino Omar Benderra, el presidente de la Fundación Frantz Fanon, está de paso por aquí, y cuando supo que su paso iba a coincidir con este acto, pues quiso venir también a hacerse partícipe, porque Fanon era, igual que Bolívar, un antiimperialista y anticolonialista bregado en 1000 batallas también. Por cierto, hago la cuña, era una conferencia esta noche en el gabinete literario. Este acto además se está haciendo en múltiples lugares, en distintos países, tiene una significación muy especial. Siempre se ha hecho el acto de homenaje a la figura de Simón Bolívar, pero esta vez cobra una especial relevancia por el marco en el que se celebra la existencia del pensamiento bolivariano y se reivindica su puesta en práctica, su puesta en funcionamiento, y porque América Latina se la está jugando con esa puesta en práctica del pensamiento bolivariano. Cobra especial significación también porque en estos tiempos, como todas y todos ustedes saben mejor que nadie, la crisis capitalista está mostrando su rostro más fiero, precisamente porque está afrontando ese momento de crisis y está desarrollando su faceta más agresiva, que ahora estamos viendo también por estos lados, y es en América Latina donde desde hace unos años se viene dando una batalla frontal contra ese modelo, el modelo de dominación capitalista, y por lo tanto la defensa de ese proceso que se está construyendo en América Latina nos atañe y es responsabilidad nuestra por aquí también. Por eso convocamos este acto, que no es solamente un acto de homenaje a la figura del libertador de Simón Bolívar, sino también es un acto en el que reclamamos el derecho que tienen los pueblos del mundo a emanciparse, a desarrollar sus procesos de independencia, como se está haciendo allá del otro lado del charco en este momento. Y es un acto también, hay que decirlo, de apoyo, por supuesto, al proceso revolucionario que se está viviendo en Venezuela. Los pueblos de América Latina, sobre todo los pueblos constituidos al calor de la gesta independentista de Bolívar y tantísimas otras figuras a lo largo de la historia, pues celebran también esos pueblos los 200 años de su primera independencia. Recientemente en distintos países se han hecho actos de diferente tipo en relación al 200 aniversario de esa independencia, pero los pueblos también de América están empeñados en lograr la segunda y definitiva independencia, de una vez por todas, rompiendo ese modelo depredador que día a día prevalece y pervive todavía en nuestros países, desafortunadamente, pero a los que se les está dando la batalla. La defensa de la doctrina bolivariana, sobre todo del pensamiento antiimperialista, anticolonialista y de unidad latinoamericana, ha costado mucho sufrimiento y mucha sangre en nuestro continente, en América. Yo quiero señalar especialmente el caso del pueblo colombiano, que desde los tiempos de Santander, que batalló con Bolívar y luego lo traicionó, hasta la fecha de hoy, el pueblo colombiano, nuestras hermanas, nuestros hermanos no han conocido jamás la paz. Pero a la vez es el pueblo del continente que más dignamente lleva a la práctica las ideas bolivarianas. El pueblo que se vio empujado a empuñar las armas para defenderse de los sucesivos gobiernos que han empleado las formas más bestiales y salvajes de dominación, de terrorismo, de saqueo, de expolio,
ese pueblo sigue vertical en su lucha y hay que hacer un reconocimiento a la lucha del pueblo colombiano, que es un pilar y es un bastión fundamental y que muchas veces lo tenemos relegado a un segundo plano. Esa lucha que se está dando en Colombia, que como diría el cantor Julián Conrado, no es solo el pensamiento bolivariano, ellos conjugan, ellos llevan a verbo. Bolivariando, dicen, que hacen su proceso revolucionario en Colombia, es una de las caras. Otra de las caras es sin duda la que se da en este momento en Venezuela. Desde hace más de 20 años, después del Caracazo, y con un hito fundamental que fue ese movimiento popular espontáneo que luego se tradujo en otras experiencias, en los intentos de golpe, y que ahora, con el presidente Hugo Chávez a la cabeza, está construyendo su propio modelo, está decidiendo libre y soberanamente cómo quiere ser como nación. La responsabilidad nuestra también es defender ese derecho que tienen los pueblos, que tenemos todos los pueblos, a decidir quiénes queremos ser, cómo queremos vivir, cómo podemos lograr lo que también Bolívar siempre dijo, la mayor suma de felicidad posible para el pueblo. La reivindicación del pensamiento bolivariano, de la doctrina bolivariana, obviamente está presente en el proceso político que se vive en Venezuela. No es mera retórica, no es en balde que el proceso bolivariano, que el proceso sea bolivariano en Venezuela. No es una cuestión estrictamente nominal, tiene unos contenidos que se han venido construyendo a lo largo de estos 13 años y que se concretan en unos avances a nivel político, económico, social, etcétera, que marcan un antes y un después, sin ningún lugar a dudas, en la vida de las venezolanas y los venezolanos. Ese proceso se ha llevado a cabo de la mano del presidente Hugo Chávez, al que hoy le mostramos nuestro total y absoluto respaldo. Sabemos que va a ser presidente de Venezuela nuevamente el día 7 de octubre, pero tenemos que ganarnos esa campaña electoral también aquí. Nos estamos jugando mucho en América Latina y nos toca defender ese proceso. El proyecto bolivariano para los próximos tiempos lo desarrolla el propio presidente Chávez en su propuesta de programa de gobierno del 2013 al 2019. Es un texto profundo, amplio, en el que se sintetizan 5 líneas estratégicas indispensables para sostener el proyecto bolivariano, para profundizarlo y para aproximarnos a alcanzar ese sueño de Bolívar de independencia definitiva, de empujar de una vez y para siempre las cadenas del imperialismo que ha pervivido durante tantos siglos en nuestro continente, y para lograr definitivamente la unidad latinoamericana. En eso, como todas y todos ustedes saben, ha habido grandes avances. Toca defenderlos, toca profundizarlos. Yo les sugiero que lean el programa de gobierno porque tiene elementos de análisis de la realidad venezolana y de América Latina muy interesantes. Yo había señalado unos párrafos, pero no los voy a leer porque creo que igual Agustín puede abundar en alguna cosa, y si no, nos convocamos. Uno de los objetivos también de encontrarnos aquí es sacudirnos ahí un poco, desperezarnos y plantearnos encontrarnos nuevamente para seguir construyendo este sueño bolivariano en Canarias también, que tanta falta nos hace. Dicho esto, le pedimos a Agustín que hiciera una intervención. Podría resultar paradójico y hasta contradictorio que un hombre como Simón Bolívar, criado bajo la sombra de la Ilustración, lector y admirador de Montesquieu y de Rousseau, se pueda convertir en todo un símbolo para un proceso de revolución que se califica socialista en el siglo XXI. Decía el apóstol cubano José Martí que Bolívar sigue haciendo falta todavía en América Latina, sigue haciendo falta en nuestra América. Y luego terminaba también el argumento diciendo: lo que Bolívar no hizo, hay que hacerlo. Justamente por ello es por lo que la figura de Bolívar representa no solo para el pueblo venezolano, sino para todos los pueblos de nuestra América, todo un símbolo de lucha, y ello fundamentalmente
por dos motivos desde mi punto de vista. En primer lugar, por la lucha consecuente por la independencia. La figura de Bolívar es sumamente contradictoria y hasta se ha hablado de dos y de tres Bolívar. El Bolívar mantuano, vinculado a la oligarquía criolla, los mantuanos, así llamados por la manta que llevaban en las ceremonias religiosas, a diferencia del paño del pueblo. Ese Bolívar oficial de la Junta que se rebela contra España en 1810, y luego ya el Bolívar guerrillero, el Bolívar revolucionario, el Bolívar que después del decreto de guerra a muerte, cuando cae la Segunda República, se compromete a la abolición de la esclavitud y se vincula justamente al pueblo venezolano. Esos llaneros de Boves que se convierten ya en partidarios de la independencia, justamente, y fueron una pieza capital en la misma. Esa abolición de la esclavitud, ese compromiso que adquiere Bolívar con la inmensa mayoría de la población venezolana, con el decreto de guerra a muerte, como digo, y el acuerdo que establece con Haití, escenario de la primera revolución de esclavos años atrás, en 1804, el régimen de Toussaint Louverture y luego el régimen, la república paternalista del presidente Petio. Esa independencia total, absoluta, apoyándose en las capas populares, con la abolición de la esclavitud, con la distribución de las tierras entre los combatientes rebeldes, es lo que hace de Bolívar una figura que representa un nacionalismo radical auténtico. Un nacionalismo que se proyecta además en la imagen del pensador que prefigura el pensamiento antiimperialista en América Latina. Cierto que otros a lo largo del siglo XIX, y la gran figura de José Martí, es obligado citarla, van a profundizar en esta línea de contemplar cómo el enemigo de los pueblos de América Latina y del Caribe eran los Estados Unidos. Esos Estados Unidos que habían tenido una posición de neutralidad sospechosa o interesada durante la guerra de emancipación. Esos Estados Unidos que quieren aprovechar justamente la caída del viejo poder colonial para establecer justamente en una etapa preimperialista las bases de un nuevo poder neocolonial en América Latina. Esos Estados Unidos, por cierto, a los que Bolívar, denunciando esa posición a veces contraria, ambigua, la ambigüedad interesada con respecto a la emancipación de los pueblos de América Latina, ese Bolívar calificaba a los Estados Unidos justamente como el país que puede plagar, decía casi textualmente, plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Esa figura de Bolívar como pensador antiimperialista, como hombre que plantea una visión integradora de los pueblos de América Latina y del Caribe, desde el Río Grande hasta Magallanes. Ese hombre lo intenta llevar a la práctica a través de un proceso contradictorio y que va a resultar frustrado por las divisiones internas, por las propias presiones de las potencias, por el propio papel de los Estados Unidos, que después de anunciar la doctrina Monroe para América, para los americanos del norte, pues termina boicoteando ese proceso integrador que favorecía a Bolívar. Ese proceso integrador que defiende Bolívar está presente ya al término, cuando cae la Primera República, está presente en el Manifiesto de Cartagena en diciembre de 1812. Y vuelve a tener un hito de primera magnitud justamente al caer la Segunda República, establecida con las armas neogranadinas, al caer la Segunda República en diciembre de 1815 en la celebérrima Carta de Jamaica. Y luego está presente evidentemente también en el proceso de la construcción de las primeras independencias en América Latina, por lo que a Bolívar respecta. Está presente desde el Congreso de Angostura al Congreso de Cúcuta, que sanciona el proceso constituyente venezolano, pero establece además la Gran Colombia, la Colombia bolivariana. Esa Colombia era para Bolívar un paso en esa integración americana. Esa Colombia que incluía a Venezuela, a Colombia, Panamá, Ecuador, y que formaba parte de un proyecto, como digo, unitario. Esa concepción que viene de la Colombella de Francisco de Miranda y que observa a los americanos meridionales como un solo pueblo, como una sola patria. Ese solo pueblo, esa sola patria, no pudieron materializarse, no pudieron realizarse. Bolívar, insisto, lo intentó. Y lo intentó no solo a través de su proceso de la Gran Colombia bolivariana,
sino lo intentó también a través de otra iniciativa importante que se desarrolla de 1826 a 1828, el Congreso Anfictiónico de Panamá. Aquí nos encontramos con la admiración que sentía Bolívar por la Grecia clásica, ese homenaje al Consejo de Anfictiones, que era el organismo regulador de las disensiones en las polis griegas en el periodo anterior a la guerra del Peloponeso. Bien, esa imagen de ese congreso anfictiónico, esa imagen de la anfictionía como la unidad de los americanos meridionales frente a los americanos septentrionales, es lo que fracasa, entre otras cosas, como ha demostrado sobradamente la historiografía, por el boicoteo permanente del gobierno del Potomac, por el boicoteo permanente de los Estados Unidos, y fracasa en 1828 en México. Pero Bolívar retoma además la idea con el proyecto de la Confederación de los Andes, que incluye también esa gran Bolivia, gran Colombia bolivariana, Perú y Bolivia. Precisamente por esto, por ese carácter de integración latinoamericana, es por lo que Bolívar se convierte hoy en un pensador y en un político de actualidad. Porque cuando la revolución bolivariana venezolana hoy elabora proyectos como el del ALBA, UNASUR, la CELAC o hasta en el medio televisivo, lo que significa Telesur, está siguiendo justamente esa línea. El Partido Comunista Venezolano ha planteado cómo la revolución bolivariana en este momento no es una revolución socialista en sentido estricto, aunque los dirigentes de ese proceso hayan tipificado un primer plan socialista de desarrollo económico y social que culmina justamente el año que viene, y hayan tipificado también un segundo plan de desarrollo socialista para el periodo 2013-2019. Pero esa revolución, si no es una revolución estrictamente socialista, porque en gran medida no ha pasado todavía, aunque ha desarrollado formas de propiedad social, pero no ha pasado del marco de la economía capitalista, si acaso desarrollando formas de propiedad social, como el cooperativismo, etcétera, pero la gran asignatura pendiente es afectar justamente el núcleo de la propiedad capitalista. Pero esa revolución, si es una revolución, señalan los comunistas venezolanos, antioligárquica y antiimperialista. Justamente por ese carácter de ser una revolución antioligárquica y antiimperialista es por lo que evidentemente tiene su referente necesariamente en Simón Bolívar. Como decía el pensador cubano, el apóstol cubano José Martí, Bolívar tiene mucho que hacer todavía en América Latina. Gracias.